La puerta de hierro se cerró detrás de mí con un sonido seco y breve, suficiente para saber que, desde ese instante, todo ya estaba decidido. La Torre de Londres no necesitaba decir nada. Sus muros de piedra, gruesos y helados, lo decían por ella. En este lugar no se encierra a la gente para que la verdad salga a la luz, sino para esperar a que una historia, escrita de antemano, llegue a su final. No sé qué día me llevarán al cadalso, pero sé una cosa con absoluta claridad: voy a morir. No porque sea culpable, sino porque el poder ya no tiene lugar para que yo exista. Me siento en una habitación estrecha. La luz entra por una ventana alta y lejana, suficiente para ver el polvo flotando, insuficiente para calentar la piel. A veces resuenan pasos en el pasillo y luego se apagan, dejando un silencio pesado como la piedra. En ese silencio empiezo a comprender que aquí la verdad ya no está invitada. No necesitan saber lo que hice. Solo necesitan que yo confiese, para que todo resulte ordenado, limpio y razonable ante los ojos de la historia. Si la sentencia ya está escrita, ¿qué sentido tiene una declaración? Esa pregunta se repite una y otra vez en mi cabeza, no como protesta, sino como una aceptación amarga. Estoy en aislamiento no por lo que hice, sino por lo que fui. Una mujer que se acercó demasiado al trono, que entendió demasiado bien cómo funciona el poder, y que una vez hizo que un rey cambiara todo un reino por ella. En este juego, ya no soy reina, pero tampoco soy criminal en el sentido estricto. Soy una pieza que debe sacrificarse para que la partida continúe. Diront que traitionné, que fui depravada, que fui peligrosa. Repetirán esas palabras el tiempo suficiente para que sustituyan a la verdad. Y después, cuando yo desaparezca, todo volverá a estar en calma. El poder ama la calma, y está dispuesto a aplastar a cualquiera que lo obligue a sentirse inquieto. Lo comprendo sentada aquí, sola, en la Torre de Londres, donde a las mujeres como yo no se nos permite contar nuestra propia historia. Si estás escuchando estas palabras, quizá tú también estés en un momento muy silencioso. Y si decides quedarte, si decides escuchar hasta el final, eso ya es distinto a como el mundo solía tratarme. Un gesto muy pequeño, como un me gusta o una suscripción al canal, no es para apoyar a nadie en particular, sino una forma de decir: todavía hay quien quiere oír las historias que el poder intentó enterrar. Para una mujer que espera la muerte en silencio como yo, saber que alguien está dispuesto a escuchar ya es algo rarísimo. Esto no es la confesión de una traidora. Es la historia de alguien condenada incluso antes de ser interrogada. Y si sigues escuchando, te contaré lo que el poder me hizo, paso a paso, despacio, con frialdad, hasta que la verdad dejó de tener sitio donde existir. Antes de convertirme en prisionera de la Torre de Londres, yo era algo que nadie en la corte sabía nombrar con precisión. No era hermosa del modo que los retratos reales prefieren. No tenía esa dulzura dócil que hace que los hombres se sientan seguros. Mi rostro era afilado, mi mirada no se quedaba quieta, y mi forma de callar obligaba a los demás a escuchar. En un mundo donde a las mujeres se les enseña a bajar la cabeza para sobrevivir, yo aprendí a mantenerme erguida sin pedir permiso. Y comprendía muy bien que eso mismo, lo que me elevó, también estaba construyendo el camino para derribarme. La corte Tudor no era un lugar para la ingenuidad. Cada palabra tiene su precio. Cada mirada puede ser una jugada. Yo entré allí no como una muchacha en busca de amor, sino como alguien que entendió muy temprano que el poder nunca se entrega gratis. Dicen que yo hice que el rey se enamorara de mí, pero la verdad es mucho más compleja. Yo no lo hice amar con sumisión. Lo atraje con desafío. No me quedé en el lugar donde él podía estirar la mano y tomarme. Me coloqué lo bastante lejos para obligarlo a avanzar, y lo bastante cerca para que no pudiera darse la vuelta. Le hablaba como se le habla a un igual, algo que muy pocas mujeres en la corte se atrevían a hacer. No temía discutir, no temía contradecir, no temía mostrar que tenía pensamiento propio. En conversaciones largas, entre velas y sombras, yo no me ofrecí como premio. Puse condiciones que ninguna mujer antes se había atrevido a ponerle a un rey. Lo obligué a mirarme no como un adorno, sino como un factor capaz de cambiar el orden que él encabezaba. El amor del rey hacia mí no era puro. Era una mezcla de deseo, curiosidad y también obsesión. Yo lo sabía. Y lo utilicé como un cuchillo, afilado, pero peligroso. Yo no lo amé como cuentan las historias. Yo amé la sensación de ver al hombre más poderoso de Inglaterra dudar, elegir, cambiar por mí. En ese instante creí que mi inteligencia podría sostenerme en ese mundo. No comprendí que la inteligencia, cuando se coloca en el sitio equivocado, se convierte en prueba contra ti misma. El rey me deseaba, pero yo no acepté ser amante.
Rechacé el papel que la corte estaba acostumbrada a dar a mujeres como yo. No quería vivir en la sombra, no quería una vida de citas clandestinas y promesas que nunca se cumplen. Lo obligué a elegir, o yo entraba en la luz con el título de reina, o yo desaparecía por completo. Era una apuesta cuya peligrosidad entendía perfectamente, y aún así aposté, porque creía que si yo no decidía mi destino, el destino lo decidiría por mí de una manera más cruel. Para tenerme, el rey debía divorciarse. Un acto que no solo terminaba un matrimonio, sino que golpeaba el fundamento moral y político de todo el reino. Para tenerme, debía romper con la iglesia, quebrar un vínculo de siglos. Para tenerme, debía derribar el viejo orden, donde el poder no estaba solo en manos del rey, sino también bajo el control de fuerzas que yo, sin quererlo, había convertido en enemigas. Yo estaba en el centro de ese terremoto. Y aunque no sostuve el martillo que rompió los muros antiguos, seguía siendo la razón de su caída. La corte no me miraba solo como a una mujer amada, sino como a un peligro. Los clérigos me odiaban porque yo simbolizaba un desafío. Los nobles me temían porque yo demostraba que una mujer sin un linaje perfecto podía cambiar una dinastía entera. Me convertí en el símbolo de un nuevo orden que ninguno de ellos quería aceptar. Cuando me convertí en reina, la luz que me rodeaba no era cálida. Era una luz dura, cegadora, de atención constante, donde cada movimiento es examinado. Yo sabía que no tenía derecho a equivocarme. Una mujer como yo, al subir tan alto, no puede permitirse resbalar. Cualquier fisura sería ampliada, cualquier emoción, interpretada como conspiración. Tenía que ser más inteligente, más lúcida, más fría, no para ganar, sino para sobrevivir. Pero la inteligencia no es un escudo. Es un cuchillo. Y un cuchillo, en manos de una mujer, siempre hace que los demás se sientan inquietos. Yo hablaba y ellos escuchaban, pero no por respeto. Escuchaban para encontrar debilidades. Caminaba por la corte como sobre un suelo de piedra fina, donde cada paso podía abrir una grieta imposible de reparar. Desde el momento en que el rey cambió el reino entero por mí, yo dejé de ser un individuo. Me convertí en un símbolo del caos para quienes se beneficiaban del orden antiguo. Cada decisión mía era intervención. Cada consejo mío era manipulación. No necesitaba hacer nada mal para ser odiada. Bastaba con existir en ese lugar, y ya era un error. Hubo noches en que me quedé sola en el palacio, escuchando el viento deslizarse tras las cortinas pesadas, y comprendí que estaba atrapada en una red de hostilidad que ni siquiera podía ver por completo. Gané un duelo de ingenio con el rey, pero estaba perdiendo, poco a poco, una guerra mayor, donde las reglas no se escriben y la mujer inteligente es siempre la primera en pagar el precio. Obligué al hombre más poderoso a derribar el mundo viejo para tenerme. Por eso mismo me convertí en prueba viviente de lo peligrosa que puede ser la transformación. A partir de aquí, ya no era solo Anne. Era una grieta en el sistema. Y el sistema nunca perdona sus propias grietas. Cuando el poder me necesitaba, me llamaba reina. Cuando empezó a cansarse, dejó de pronunciar mi nombre. Ese cambio no ocurrió en un solo día, ni hubo un instante claro para señalar y decir, aquí todo giró. Llegó despacio, como la niebla de la mañana que se cuela por las rendijas de la piedra, lo bastante densa para ocultarte el camino, lo bastante ligera para que nadie note que está siendo rodeado. No di a luz un heredero varón. En la corte Tudor, eso no era un fallo personal, sino una derrota política. Cada vez que nacía una niña, la sala llena de velas se enfriaba un poco más. Rostros que antes sonreían comenzaron a guardar distancia. Las felicitaciones se volvieron más cortas, más cautelosas, como si temieran que la esperanza puesta en mí hubiera sido un error. Veía la decepción en la mirada del rey. No era explosiva ni furiosa, era cansada, profunda y silenciosa. Y entendí que ese cansancio era más peligroso que cualquier arrebato de ira. Henry empezó a mirar hacia otro lado. No de inmediato ni en público, sino con silencios más largos en las conversaciones, con ausencias en momentos que antes eran nuestros. Ya no discutía conmigo como antes, ya no venía a mí para desafiarme o debatir. Cuando un hombre poderoso deja de necesitar tu inteligencia, significa que te has convertido en una carga. Lo sentí en cada noche interminable, cuando el palacio seguía iluminado, pero yo quedaba al margen, como un adorno pasado de moda. La corte, siempre sensible a la dirección del viento, comenzó a moverse. Quienes antes estaban cerca de mí se volvieron cautelosos. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba. Las miradas pasaban por mí más rápido, sin detenerse. Empecé a caminar por pasillos enormes sin sentir el eco de mi presencia.
Seguía siendo reina en el papel, pero el poder ya se había retirado antes de que yo lo advirtiera. No tenía aliados verdaderos. Quienes me apoyaron lo hicieron por el rey, no por mí. Cuando el rey empezó a darme la espalda, ellos giraron con él, suaves, sin dejar rastro. No tenía una familia lo bastante fuerte para protegerme en la corte. Mi casa no era lo bastante grande ni tenía raíces lo bastante hondas para resistir cuando cambiara el viento. Yo había subido demasiado alto sola, y cuando el suelo bajo mis pies empezó a agrietarse, no tuve a quien agarrarme. Lo más doloroso no fue perder apoyo, sino perder la última barrera del amor. Henry ya no me miraba como a la mujer por la que cambió el reino entero. Me miraba como a un problema aún sin resolver. Y en esa mirada yo vi cómo me trasladaban, poco a poco, del centro al obstáculo. Una reina que no da un heredero varón, para el poder, no es una tragedia, es un error que debe corregirse. Empecé a sentir la soledad de una manera muy concreta. No era estar sola, sino estar entre muchos y no tener a nadie de tu lado. Las fiestas seguían, la música sonaba, los vestidos brillaban, pero yo lo atravesaba todo como una sombra. Cada gesto mío era observado, no con curiosidad, sino con espera. Esperaban que fallara, que me equivocara, que me volviera una razón razonable para eliminarme. El poder, cuando decide reescribir la historia, lo hace con cuidado. No te borra de inmediato. Empieza por arrebatarte cada capa de protección, cada vínculo, cada apoyo, hasta que quedas expuesta en el escenario, lo bastante visible para ser señalada, lo bastante débil para no defenderte. Yo veía eso suceder cada día, en detalles tan pequeños que, si los contara, quizá nadie creería que podían matar a una persona. Dejé de ser invitada a las discusiones importantes. Se tomaban decisiones sin mí. Mis consejos eran ignorados o deformados. Empezaron a mirarme como a alguien que se entromete, como a una mujer que no sabe cuál es su lugar. La palabra peligrosa empezó a aparecer, no en frases directas, sino en actitudes. Y cuando llaman peligrosa a una mujer, significa que el poder está preparando una excusa. Hubo noches en que me quedé junto a la ventana, observando las antorchas titilar en el patio, y sentí una inquietud que no sabía nombrar. No era miedo a morir, sino miedo a ser borrada. Comprendí que me estaban metiendo en un guión nuevo, donde mi papel ya no era el de la mujer amada, sino el del problema que debe resolverse. El poder me había necesitado para romper el viejo orden, ahora necesitaba que yo desapareciera para construir otro. Ese aislamiento no era ruidoso. Nadie proclamó que yo había caído en desgracia. Nadie dijo en voz alta que yo había perdido. Pero lo veía en la manera en que evitaban mi mirada, en cómo medían cada palabra conmigo, en cómo dejaban de sonreír cuando yo entraba. Empecé a entender que estaba sobre una línea finísima entre existir y ser reemplazada. Y en ese mismo instante, cuando yo aún llevaba corona, aún tenía el título de reina, el poder ya estaba escribiendo un nuevo guión. Un guión en el que yo no participaba. Un guión donde lo que yo fui se convertiría en prueba contra mí. Aún no sabía de qué me acusarían, pero sabía una cosa. Cuando el poder te da la espalda, no se detiene hasta que desapareces por completo de su historia. Me quedé allí, en medio del palacio que una vez hice temblar, y por primera vez comprendí que subir no da tanto miedo como ser mirada desde abajo como una amenaza. Porque desde ese momento, mi destino ya no estaba en manos del amor ni de la inteligencia, sino en manos de quienes habían decidido que yo ya no era necesaria. El poder no te mata en el mismo instante en que te da la espalda. Se prepara. Despeja el camino. Construye una historia lo bastante convincente para que, cuando desaparezcas, nadie se moleste en hacer preguntas. Yo empecé a sentirlo en esos días en que la corte se volvió demasiado silenciosa. No era el silencio del respeto, sino el silencio de una conspiración ensamblándose pieza por pieza, detrás de puertas cerradas. La palabra traición no apareció de golpe. Fue sembrada como una semilla diminuta, tan pequeña que nadie la notó, pero lo bastante venenosa para expandirse deprisa. Al principio fueron susurros sin origen claro, miradas que se cruzaban cuando yo giraba la espalda, conversaciones que se detenían justo cuando yo entraba en la sala. Nadie me acusaba directamente. Solo dejaban la sospecha suspendida en el aire, como un leve olor metálico, hasta que la gente se acostumbraba a la idea de que algo no estaba bien. Luego las acusaciones comenzaron a tomar forma. Adulterio. Una palabra dicha lo bastante baja para sonar a secreto, y lo bastante clara para propagarse. Nombres de hombres fueron pegados al mío sin lógica, sin pruebas. Bastaba con tejer una red de dudas, donde la verdad importaba menos que la historia sonara plausible.
Me transformaron de una mujer aislada en un peligro moral, y en la corte ese es el primer paso para legalizar tu eliminación. Pero no se detuvieron ahí. El adulterio no era suficiente para borrarme por completo. El poder necesitaba un delito imperdonable. Y entonces apareció el incesto, como una puñalada directa al honor, no solo al mío, sino al de toda la sangre. Una acusación tan repugnante que no necesita demostración, porque con solo oírla la gente ya quiere creerla. El asco paraliza la razón más rápido que cualquier argumento. Por último, traición a la patria. La palabra clave que el poder usa cuando quiere terminar con una persona. La traición no necesita ser comprendida. Solo necesita ser lo bastante vaga para cubrirlo todo. Con traición, cualquier cosa que yo hubiera hecho, dicho o pensado podía interpretarse al revés. Mis consejos al rey se volvieron conspiración. Conversaciones privadas se convirtieron en pruebas. Toda mi vida fue estirada, volteada y obligada a encajar en el molde de una traidora dibujada de antemano. Empezaron a aparecer testigos, como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento exacto para hablar. Rostros conocidos a los que yo había saludado en la corte, ahora se plantaban ante los interrogadores con una voz lo bastante temblorosa para parecer sincera. Yo conocía el precio de ese temblor. A algunos les prometieron algo. A otros los amenazaron. Otros simplemente entendieron que seguir el guión era más seguro que enfrentarse a él. La verdad, en esas salas cerradas, se volvió una moneda negociable. Las declaraciones fueron forzadas, y no siempre con violencia. A veces llegaban por repetición. Repetir la misma pregunta, con la misma guía, hasta que quien responde deja de distinguir entre un recuerdo y lo que los demás quieren oír. Yo no estuve presente en esos interrogatorios, pero vi el resultado en la manera en que las acusaciones se volvían cada vez más coherentes, más pulidas, como una historia editada con cuidado. La noche en que me arrestaron no hubo ruido. No hubo caos. No hubo explicación. Solo pasos regulares entrando en mi habitación, antorchas proyectando en el muro sombras largas y deformes. Yo estaba allí, con el vestido que horas antes era símbolo de poder, y escuché las acusaciones leídas como si fueran una lista de compras. No alcancé a comprender qué crimen había cometido, porque esa lista no estaba hecha para entenderse. Estaba hecha para aceptarse. De reina pasé a ser prisionera en una sola noche. La corona no me fue retirada frente a un espejo, me la arrancaron en silencio. Los pasillos que yo había recorrido con la espalda recta se volvieron largos y fríos, y cada paso sonaba como un recordatorio de que mi lugar había cambiado. Nadie me miró a los ojos. Nadie explicó nada. El poder no considera necesario ser cortés con quienes ya ha sacado de su historia. Cuando la puerta de la celda se cerró, comprendí por fin lo completa que era la conspiración. Todo estaba dispuesto para que yo no tuviera donde agarrarme. Las acusaciones eran lo bastante graves para que cualquier defensa se volviera peligrosa. Quien se pusiera de mi lado se convertiría automáticamente en cómplice. El poder no solo quería que yo desapareciera. Quería que desapareciera en un aislamiento absoluto, para que nadie se atreviera a hablar después. En la habitación estrecha y oscura intenté ordenar lo ocurrido. Pero la historia no encajaba, porque nunca necesitó encajar. Solo necesitaba ser convincente para quienes querían creerla. Comprendí que no me arrestaban por un acto concreto, sino porque toda mi existencia se había vuelto incómoda. Lo que yo había representado, los cambios que yo había arrastrado, ahora debían borrarse para que el poder pudiera renovarse sin cargar con la mancha del pasado. Lo más asfixiante no eran los muros ni el aire húmedo y frío, sino la sensación de que me habían arrebatado el derecho a contar mi propia historia. No me preguntaban. No me escuchaban. No podía responder. El silencio que me imponían no era para esperar la verdad, sino para asegurarse de que, cuando la verdad apareciera, ya no quedara nadie con paciencia para oírla. Pensé en la corte, donde pocos días antes caminaba como reina. Pensé en los rostros que me habían sonreído y que quizá ahora asentían ante el acta de acusación. No porque creyeran que yo era culpable, sino porque creían que mi desaparición haría que todo fuera más respirable. El poder siempre es hábil para convertir el interés personal en moral colectiva. Desde ese instante entendí que cualquier intento de explicación era inútil. Una vez que te colocan el nombre traidora, no necesita pruebas para existir. Vive del acuerdo silencioso de quienes quieren que el orden permanezca. Y yo, la mujer que una vez hizo cambiar a todo un reino, ahora era obligada por ese mismo reino a cargar con la culpa en su lugar. En la oscuridad de la celda empecé a prepararme para lo siguiente, aunque nadie lo dijera en voz alta. Sabía que esta conspiración no se había construido para silenciarme por un tiempo.
Se construyó para terminar conmigo de manera definitiva. Pasar de reina a prisionera en una sola noche no fue una caída accidental. Fue el resultado de un guión ya terminado, donde yo era el personaje borrado en el último acto. La Torre de Londres no necesita torturar con látigos para doblegar a alguien. Lo hace con el tiempo, con la repetición, con muros de piedra que guardan cada sonido y te dejan únicamente tu propia voz como compañía. Me mantuvieron aislada en una habitación baja y helada, donde la luz solo aparecía unas horas al día y luego se retiraba como si también temiera quedarse demasiado. No había un calendario anunciado. No había explicaciones. Solo espera. Y la espera, en un espacio lo bastante estrecho como para que todos los pensamientos choquen entre sí y reboten de vuelta, es una forma de desgaste. Los interrogatorios no llegaban a golpes. Llegaban justo cuando tu mente empezaba a aflojar, cuando ya te habías acostumbrado tanto al silencio que pensabas que hoy no vendría nadie. La puerta se abría, pasos regulares, y la misma cara, la misma voz, la misma serie de preguntas empezaba otra vez. Me preguntaban por días pasados, por conversaciones, por nombres repetidos decenas de veces. Preguntaban con calma, como si habláramos del clima, como si cada palabra que pronunciaban no llevara la intención de triturarme. Repetían la misma pregunta, cambiando solo el orden de las palabras. Repetían hasta que yo empezaba a dudar de mi propia memoria. Guiaban la respuesta con supuestos ya insertados, con pausas calculadas, con una mirada que esperaba una mínima grieta. Comprendí que cada pregunta no era independiente, sino parte de una trampa mayor, donde cualquier respuesta podía torcerse para encajar en la historia que necesitaban. No existían preguntas realmente abiertas. Todas tenían una dirección. Si decía que no, volvían a preguntar de un modo que hacía que mi no sonara como ocultamiento. Si decía que sí, se aferraban a ese sí como prueba. Pronto comprendí que el silencio tampoco era seguro. El silencio se interpretaba como admisión. Las palabras se interpretan como contradicción. En esa habitación no existía una respuesta correcta, solo existía la respuesta útil para el poder. No preguntaban para encontrar la verdad. La verdad, si existía, ya era considerada un elemento molesto. Preguntaban para quebrar el espíritu, para cansarme hasta que quisiera que todo terminara, para hacerme creer que la única forma de salir del círculo era aceptar el papel que ya habían escrito. Sentía la paciencia fría con la que trabajaban. Sin prisa, sin elevar la voz. Solo constante, exacta, como una máquina que conoce a la perfección los límites de la resistencia humana. Después de cada interrogatorio me devolvían a la habitación helada, donde el silencio me esperaba como un manto pesado. Me sentaba e intentaba ordenar lo sucedido, pero las preguntas se apilaban, se enroscaban, y todo se volvía borroso. Hubo noches en que no pude dormir, no por miedo, sino porque mi mente no encontraba un punto de descanso. Cada pregunta sin cerrar, cada mirada que no se iba, regresaba una y otra vez, como si el interrogatorio nunca hubiera terminado. Poco a poco comprendí cuál era mi única elección real. Confesar, y todo terminaría más rápido. Una confesión, aunque falsa, satisfaría a la máquina. Me daría una muerte limpia, sin tantas vueltas, sin tanta erosión. No confesar, y esa máquina seguiría funcionando, triturándome poco a poco, alargando el dolor, alargando el desgaste, hasta que yo me rompiera o muriera en el proceso. Dos caminos distintos, el mismo destino. El agotamiento no llegó como una tormenta. Llegó lento, por capas, como agua que se filtra en la piedra. Empecé a cansarme no por hambre ni por frío, sino por tener que defenderme sin descanso en un duelo de ingenio desigual. Cada vez que hablaba era un riesgo. Cada vez que callaba, una trampa. Me vi obligada a medir cada palabra, cada respiración, mientras ellos solo debían escribir y esperar. A veces me preguntaba si ellos mismos creían las acusaciones. Pero luego comprendí que esa pregunta ya no importaba. La fe no era necesaria en esa sala. Bastaba con el acuerdo de que yo debía desaparecer. Cuando el objetivo es claro, cualquier medio se vuelve razonable. No me trataban como a una persona que merece un juicio justo, sino como a un problema que debe resolverse con eficacia. Empecé a hablar conmigo misma en la oscuridad, no para consolarme, sino para impedir que mi mente se deshiciera. Repetía mi nombre, repetía lo que sabía que era verdad, como una forma de resistirme a la marea de interpretaciones que quería arrastrarlo todo. Pero cuanto más me aferraba a la verdad, más sola me sentía dentro de un sistema donde ya no había espacio para ella. La verdad se volvió un objeto incómodo, demasiado pesado para la velocidad y el propósito del poder.
En esos raros momentos en que estaba sola, pensé en la muerte, no con pánico, sino con una calma aterradora. La consideré como una opción, como un punto final capaz de cortar todas las preguntas, todas las miradas, todos los interrogatorios repetidos. Esa idea no me daba alivio, pero me ofrecía una mínima sensación de control en un mundo que me había arrebatado casi todas las elecciones. El último duelo no era entre los interrogadores y yo, era entre yo y yo misma. Entre conservar la dignidad de quien no confiesa un crimen que no cometió y elegir un final menos doloroso. El poder lo sabía, y me colocó justo en ese cruce, esperando ver cuánto me rompería por dentro. Cada día de aislamiento sentía que me vaciaban, no de sangre, sino de resistencia. Ya no tenía energía para indignarme. Ya no tenía fuerzas para temer. Solo quedaba un estado prolongado de tensión comprimida, donde cada emoción era apretada para no estallar todavía. Y en ese estado comprendí que el poder no necesita vencerte en un instante. Solo necesita cansarte hasta que ya no quieras pelear. Cuando me devolvieron a la celda tras un interrogatorio largo, la puerta se cerró detrás de mí con el sonido de siempre, y entendí que este duelo ya había llegado a su final, aunque nadie lo hubiera dicho. No porque yo hubiera confesado, sino porque ellos ya tenían lo que necesitaban. Lo que quedaba era trámite. Me senté sobre la piedra fría, cerré los ojos, y por primera vez, me permití admitir lo que había sabido desde el principio. En este juego, la verdad no tiene ninguna posibilidad de ganar. Solo el tiempo y el poder deciden cuando todo termina. El día del juicio llegó sin ruido, sin anunciarse con campanas ni con una proclamación solemne. Llegó como una mañana gris, con una luz pálida extendiéndose sobre el cielo de Londres, fría y uniforme, sin cargar con emoción alguna. Me despertaron temprano, no para preparar una defensa, sino para preparar mi aparición. Desde ese momento entendí que este proceso no se organizaba para escucharme. Se organizaba para completar un ritual que todos llevaban tiempo esperando. Salí de mi celda con la extraña sensación de quien está tan exhausta que ya no tiembla. El pasillo largo de la Torre de Londres se abrió ante mí, con sus muros de piedra gris y callada, como si hubieran visto demasiados finales iguales. Caminé entre dos filas de guardias. Mis pasos sonaban regulares, fríos, como una cuenta regresiva que no necesitaba ocultarse. Nadie me miró con odio. Me miraban como se mira un trámite a punto de cerrarse. La sala del juicio no era tan grande como yo había imaginado. No hacía falta que lo fuera. La decisión estaba tomada de antemano, así que el espacio solo debía ser suficiente para que los implicados cumplieran su papel. El jurado ya estaba sentado, rostros conocidos, tan conocidos que dolía. Algunos me habían sonreído en los banquetes, otros se inclinaban cuando yo pasaba. Ahora estaban allí, serios, la mirada fija al frente, como si la distancia entre nosotros nunca hubiese existido. Nadie estaba de mi lado. No había un abogado real, no había un defensor en el sentido verdadero. Yo estaba sola, no porque no tuviera nada que decir, sino porque nadie necesitaba oírlo. Las acusaciones se leyeron con voz plana, como una lista memorizada. Adulterio. Incesto. Traición. Cada palabra caía no como un martillo, sino como un sello sobre mi destino, confirmando que la historia ya estaba completa. Me permitieron hablar, pero solo como una última cortesía. Miré alrededor de la sala, miré los rostros que ya habían decidido mi suerte, y comprendí lo inútil que era intentar convencer a alguien. Mis palabras, por verdaderas que fueran, quedarían fuera de lugar en un espacio diseñado para no recibirlas. Este juicio no necesitaba la verdad. Necesitaba consenso. Y ese consenso ya existía antes de que yo entrara. La sentencia se leyó como un rito. No hubo clímax. No hubo sorpresa. La voz no tembló, no dudó, no cargó con emoción personal. Era la voz del poder cuando termina su trabajo, fría y eficiente. Yo escuché cada palabra, pero ya no me atravesaban como antes. No porque no entendiera, sino porque lo había entendido desde hacía mucho. En ese instante, las últimas piezas encajaron. Yo no muero por culpa. Muero porque ya no soy necesaria. Esa verdad era tan clara que dolía. Yo fui necesaria cuando el rey necesitaba destruir el orden antiguo. Fui necesaria cuando mi desafío le resultaba útil. Pero cuando el nuevo orden ya estaba levantado, cuando el poder ya estaba estable, yo me convertí en un sobrante, en un recordatorio incómodo de cambios que muchos querían olvidar. Y en este mundo, los sobrantes siempre se eliminan. Cuando el juicio terminó, no hubo murmullo. La gente se levantó, recogió sus cosas, se marchó como después de una reunión larga. Me condujeron fuera sin esposas,
porque el poder sabía que yo ya no tenía a dónde huir. La luz de afuera seguía tan gris como cuando entré, inmutable, como si incluso el clima no viera necesario reaccionar ante una condena ya decretada. De regreso a la Torre de Londres miré los muros conocidos y comprendí que la tristeza más profunda no venía de la muerte que me esperaba adelante, sino del vacío que quedaba detrás. Nadie recordaría lo que yo dijera hoy. Nadie contaría este juicio como un lugar donde la verdad fue discutida. Se recordaría como un trámite necesario, un acto tajante para devolver el orden a la corte. Sentí un frío extendiéndose por mi pecho, no por miedo, sino por una pena honda y pesada. Yo había creído que la inteligencia podía protegerme, que entender el poder me ayudaría a sobrevivir dentro de su juego. Pero en este momento comprendí que entender el poder no significa que el poder te perdone. A veces, entender demasiado solo te convierte en prueba viviente de tu propio peligro. Cuando la puerta de la celda se cerró otra vez, me senté en silencio. El juicio ya había terminado. No quedaban preguntas, no quedaban interrogatorios. Todo se había dicho, pero no por mí. Pensé en la muerte que se acercaba y, por primera vez, me permití nombrarla sin esquivarla. Ya no era una amenaza difusa, era un final concreto, fijado con el sello del poder. No guardo rencor a quienes me condenaron. El rencor exige energía, y yo ya no tengo energía para eso. Lo que siento es una tristeza absoluta, profunda y quieta, ante una verdad simple. En este mundo, puede matarte no porque hagas mal, sino porque has hecho demasiado bien en el momento en que ya no conviene. Así terminó mi día de juicio. No con la verdad esclarecida, sino con una sentencia completa y válida. Y al quedarme allí, en la habitación de piedra, supe que lo que venía ya no sería un duelo de ingenio. Sería el final que el poder llevaba mucho tiempo esperando, desde el instante en que me convertí en alguien que ya no era necesaria. Después del juicio ya no quedaba nada que esperar salvo el tiempo. El tiempo no se apresura, pero tampoco tiene piedad. Avanza tan lento que se puede oír cada respiración, y de pronto se acorta cuando te anuncian que esa mañana será la última. Recibí la noticia sin gritos, sin lágrimas, con un silencio tan hondo que hasta a mí me resultó extraño. Tal vez, después de tantos días de interrogatorios y de ver cómo torcían la verdad, ese silencio era lo único que todavía me pertenecía. La mañana del cadalso no tenía nada de extraordinario. La luz entraba por la ventana alta, fina y pálida, como si el cielo mismo intentara mantener distancia. Me permitieron cambiar de ropa, un vestido sencillo, sin esplendor, sin rastro de reina. El poder no quería que yo muriera con la figura de alguien que estuvo demasiado arriba. Quería que muriera como un trámite, limpio, ordenado, sin dejar una imagen que confundiera. Yo lo entendí y no me resistí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que cualquier resistencia solo alargaría la historia más de lo necesario. Cuando se abrió la puerta de mi celda, me levanté lentamente. Nadie me apuró. No hacía falta. El camino estaba decidido, y yo no pensaba girar hacia otro lado. Caminé por el pasillo conocido, el mismo que me vio entrar en silencio, y ahora me veía salir con ese mismo silencio. Mis pasos resonaban sobre la piedra, regulares y ligeros. No eran los pasos de una vencedora ni de una derrotada. Eran los pasos de alguien que ha llegado al final de la partida. Afuera, el aire era más frío de lo que imaginaba. El olor húmedo del río, el olor a madera, el olor metálico se mezclaban y formaban ese perfume inconfundible de los lugares donde la gente va a terminarlo todo. La multitud estaba lejos, dispuesta con cuidado, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. El poder no quería desorden. Quería una muerte ordenada, en la que todos miraran, pero nadie pudiera intervenir. Vi el cadalso, simple hasta lo cruel. Sin adornos. Sin símbolos. Solo un vacío suficiente para que una vida desaparezca sin interrumpir el ritmo de lo demás. Comprendí que esa simplicidad era el mensaje. Mi muerte no necesitaba ser recordada como tragedia. Debía recordarse como algo inevitable. Me m'entuve Serena. No porque no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no tenía sentido. No me quejé. Quejarse necesita un oyente, y yo había aprendido que el poder no escucha. No me resistí. Resistirse necesita esperanza, y la esperanza se había marchado de esta historia hacía mucho tiempo. En su lugar, sostuve lo único que aún podía sostener, como subí los escalones de madera, como mantuve la espalda recta, como dejé que el silencio hablara por todo lo que ya no necesitaba explicar. En ese instante comprendí una verdad fría y clara. El poder necesitaba que yo desapareciera de manera limpia, sin escándalo prolongado, sin últimas palabras que abrieran debate,
sin preguntas flotando en el aire. Una muerte ordenada le permitiría seguir adelante sin volverse atrás. Y por eso mismo me permitió conservar la última dignidad, no como favor, sino como parte de un guión perfecto. Miré a la multitud sin buscar rostros conocidos, porque sabía que no lo sabría. Quienes una vez estuvieron cerca ya se habían retirado, en cuanto entendieron que estar junto a mí ahora no traía ningún beneficio. No los culpo. En este juego, la supervivencia siempre es una elección comprensible. Y yo, en el final, ya no era una elección segura para nadie. Hubo un instante muy breve en que el viento movió el borde del vestido y pensé en los primeros días, cuando entré en la corte con la confianza de quien cree que la inteligencia puede protegerla. Pensé en las conversaciones largas, en las miradas desafiantes, en las decisiones que un día hicieron temblar al reino. Todo eso ahora quedaba en el pasado, no como una cadena de errores, sino como un camino que me trajo hasta aquí, sin posibilidad de ser distinto. La muerte, en ese momento, dejó de ser enemiga. Se volvió el punto final de una partida que jugué hasta el final. No gané, pero tampoco abandoné a mitad de camino. Y en un mundo donde a las mujeres se las obliga a callar o desaparecer, estar aquí, sosteniendo mi silencio a mi manera, era el último acto que todavía podía elegir. Cerré los ojos, no para huir, sino para recoger cada sonido y cada imagen, como quien cierra la última puerta de una habitación en la que vivió demasiado tiempo. En esa quietud sentí una tristeza profunda, no violenta, no desbordada, sino pesada y estable, como una piedra en el pecho. Esa tristeza no era solo por mí, sino por el modo en que funciona el poder, por las personas arrastradas por él, y por las historias que jamás serán contadas completas. Cuando el último instante se acercó, no pensé en perdón ni en venganza. Pensé en el final. No el final de una mujer, sino el final de un papel. Mi papel en esta historia estaba terminado, y el poder, con su frialdad habitual, se disponía a pasar página. Mi muerte no necesitaba gritos. Necesitaba silencio para verse ordenada. Y yo le di ese silencio, no porque le debiera algo al poder, sino porque era la única forma de no dejarme triturar una vez más. En el último segundo, ante el cadalso, yo ya no era reina, ni prisionera, ni acusada. Era solo un ser humano frente al punto final, aferrado a la última dignidad como se aferra a una respiración que nadie puede arrebatar. La partida terminó allí, sin vítores, sin protestas. Solo un silencio pesado extendiéndose como una sombra larga. Y dentro de esa sombra, yo desaparecí exactamente como el poder quería, limpia, ordenada, y lo bastante silenciosa como para no estorbar su siguiente historia. Anne Boleyn murió una mañana de la que la historia no necesitó registrar demasiados detalles. Un golpe limpio. Un nombre tachado del presente. Una mujer borrada del escenario del poder del modo que el poder prefiere, rápido, pulcro y lo bastante silencioso como para no alterar el orden nuevo que acababan de construir. Dicen que todo terminó ahí. Pero la historia rara vez termina donde el poder quiere. La muerte de Anne Boleyn no cerró su historia. Solo la silenció durante mucho tiempo, el suficiente para que quienes la condenaron creyeran que habían ganado. La verdad, como el agua subterránea, no desaparece. Solo espera el momento adecuado para emerger, cuando ya no queda nadie con fuerza suficiente para aplastarla de nuevo. Años después, la hija de Anne subió al trono. No con la cautela de una niña considerada un error histórico, sino con la postura de una reina que obligó a Europa entera a mirar de nuevo. Isabel I gobernó Inglaterra con inteligencia, dureza y una comprensión del poder tan profunda que daba miedo. Bajo su reinado, Inglaterra se estabilizó, se fortaleció y entró en un periodo que la historia llamaría, más tarde, una edad de oro. Y cuando Isabel I se sostuvo firmemente en el trono, nadie pudo seguir diciendo que Anne Boleyn fue un error. Ya nadie tuvo valor para llamar traidora a esa madre con las palabras de antes. La historia empezó a mirar hacia atrás, despacio, con cautela, pero sin poder evitarlo. Las acusaciones que se usaron para matar a Anne fueron revelando su verdadera naturaleza, herramientas. No para protéger la morale. No para protéger el reino. Sino para proteger al poder en el momento en que se sintió amenazado. La verdad llega después de la muerte. No a tiempo para salvar a Anne. No a tiempo para corregir nada. Pero sí lo suficiente para hacer que la sentencia de entonces se vea más desnuda y más aterradora que cualquier defensa. Anne no murió por adulterio. No murió por incesto. No murió por traición. Anne murió porque entendía el poder y porque, una vez, obligó al poder a cambiar según su voluntad. Y en ese mundo, entender demasiado bien siempre es un pecado que no se perdona.
Cuando se mira la historia de Anne Boleyn, lo más inquietante no es su muerte, sino la manera en que esa muerte fue legalizada. Un juicio con formas. Una condena con palabras. Un asentimiento colectivo bastó para convertir a una mujer en criminal sin necesidad de verdad. Y Anne fue solo uno de tantos nombres enterrados de ese modo. Su historia deja una pregunta que no envejece: cambien o no los reinados, tenga el poder la forma que tenga, ¿cuántas otras mujeres fueron llamadas criminales solo por estar demasiado cerca del trono? ¿Cuántas fueron obligadas a callar para que el orden se mantuviera intacto? ¿Cuántas fueron borradas del presente para que el futuro de otros fuera más seguro? Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha hecho quedarte un poco más en silencio, quizá Anne Boleyn ya no esté completamente olvidada. Un me gusta, una suscripción al canal, no es gran cosa. Es solo una señal pequeña, muy suave, de que alguien escuchó hasta el final, de que las historias que el poder asfixió todavía pueden contarse de nuevo, despacio y con honestidad. No para justificar el pasado, no para juzgar la historia, sino para recordar que detrás de cada sentencia legal hay un ser humano que perdió el derecho a decir su última palabra. Y mientras quede alguien dispuesto a escuchar, nombres como Anne Boleyn no desaparecerán del todo en la oscuridad que el poder intentó fabricar para ellos.